Yo había objetado porque los diferentes pronunciamientos de la Corte establecen unas reglas muy claras sobre las pericias. Y nosotros necesitamos saber si estamos ante un técnico, si estamos ante un testigo normal o frente a un testigo experto, o sea, un perito. Y revisando los documentos que ha presentado el perito o la persona propuesta por la Fiscalía, pues yo encuentro que hay unos documentos que en cierto sentido acreditarían un conocimiento. Pero mirando la página de Medicina Legal, no aparece la persona que está aquí como perito en lofoscopia acreditado por Medicina Legal. Además, un documento público de fácil consulta, no requiere ser descubierto, está en la página de libre acceso de Medicina Legal, lo que la sentencia que mencionamos ayer, la 336 de 2007, menciona como información pública y no requiere, pues obviamente, ser descubierta. Aquí en la página de Medicina Legal dice que cuáles son los peritos en lofoscopia certificados entre 2014 y 2018, y en ese listado no aparece la persona que está aquí declarando. Por lo tanto, solicitaría que la Fiscalía nos explicara antes de continuar en qué condición viene esta persona a este juicio. Señor fiscal. Doctor Vergara, su turno para contrainterrogar. Gracias, su señoría. Señor testigo Rubén Darío Cortés Echeverry, buenos días. ¿Cómo está, señor? Mi nombre es Jesús Vergara, yo soy el abogado de uno de los procesados. Mucho gusto, doctor. Le voy a hacer unas preguntas que tienen mucha relación con el tema que usted ha planteado. Sí, señor. Cuando usted escuche la palabra objeción, usted ya se conoce las reglas, no conteste la pregunta que yo le haga mientras se resuelve la objeción. Igualmente, si la pregunta es cerrada, le pido el favor que me la conteste de manera cerrada. Si yo requiero una explicación adicional, yo se la pediría. Muy bien. Señor testigo, usted se presentó acá como lofoscopista, ¿es correcto? Sí, señor. Trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sí, señor. Realizó curso de Policía Judicial en la Policía Nacional en el año 2006, ¿correcto? No, policía judicial es otra cosa. No, de lofoscopia. De lofoscopia, sí. Y tiene también estudios en materia de Policía Judicial. Sí, señor. Dijo que trabajó o trabaja en la Regional Bogotá. Sí, señor. También nos dijo que Medicina Legal tiene un procedimiento de acreditación, ¿correcto? Desde el año 2014 para... Solamente dígame si lo tiene o no lo tiene. Sí, señor. Y que usted no se ha sometido a ese procedimiento de acreditación. Aún no. O sea que en este momento que está declarando no está acreditado. No estoy acreditado todavía. No porque no le hayan brindado la acreditación, sino porque usted no se ha presentado, ¿es correcto? Es correcto. Sin embargo, usted nos habló aquí de controles de calidad en su respuesta a la Fiscalía, ¿es correcto? Sí, señor. Nos habló de la forma como está dispuesto el laboratorio que hay en Medicina Legal, ¿correcto? Sí, señor. Nos describió los elementos que contiene. Sí, sí, señor. Ahora hablemos concretamente de su informe. ¿Tiene su informe algún análisis de la posición que tiene la academia a nivel nacional sobre lo que usted está manifestando allí, sí o no? No. ¿Tiene su informe algún grado de aceptación explicado dentro del informe de la comunidad académica a nivel internacional
dentro del cuerpo del informe, sí o no. Por el formato que se utiliza. dígame sí o no. No. Usted nos habló de la técnica ACET, ¿correcto? Sí, señor. Nos dijo que era análisis, ¿correcto? Análisis. Comparación, ¿correcto? Sí, señor. Evaluación, ¿correcto? Y Y verificación, ¿correcto? verificación. Hablemos de la última, verificación. ¿Hay alguna verificación de alguna persona distinta de usted en este informe, sí o no? No. En los procedimientos de verificación a nivel internacional, ¿usted ha escuchado hablar de la verificación ciega, sí o no? Sí, señor. ¿Tiene algún procedimiento de verificación ciega este informe? Sí No o lo no? tiene. O sea que la técnica CET no está completa. ¿Le Llega falta la verificación, sí o no? hasta el tercero. No le escuché, perdón. Llega hasta el tercer punto. Llega hasta el tercer punto. Pero entonces hablemos del primero. Análisis. Usted está hablando de la técnica ACET. A-C-E-B. V. Sí, señor. ¿Usted menciona en alguna parte de su informe la palabra ACET? ¿Sí o no? No. Lo vino a mencionar acá. Sí, señor. O sea, no fue objeto de su análisis. ¿Sí No. o no? No. O sea que no podemos saber en qué parte de su informe se aplicó el procedimiento ACET. ¿Es correcto? Por lo menos lo que está escrito, ¿sí o no? En este momento. Es verdad. Ya sabemos que no hay verificación de nadie de este informe. O sea que la técnica ACET queda en tres partes. Vamos a la primera. Usted habla de un análisis, ¿es correcto? Sí, señor. Empecemos. Usted recibió algunos elementos para estudio, ¿es correcto? Sí, señor. Usted habla que se realizaron fijaciones fotográficas, ¿correcto? Sí, señor. Que ellas se encuentran en cadena de custodia, ¿correcto? Del laboratorio, sí, señor. Pero su informe no tiene ninguna fotografía de las que usted tomó, ¿correcto? No vienen. O sea que no podemos saber a nivel fotográfico lo que usted realizó, ¿correcto? En Es este correcto. momento. Es correcto. No podemos saber si usted usó guantes o no en su trabajo porque no tenemos la fotografía, ¿correcto? Sí, no se puede verificar. Ni la descripción de los elementos que usted recibió tampoco, ¿correcto? ¿Sí La o no? descripción está. No, sí o no fotográficamente. Fotográficamente está en el laboratorio. No, en su informe. No. No está en el informe. Tampoco podemos saber en su análisis, en este momento concreto. No podemos saber cómo venían rotulados los elementos, sí o no, fotográficamente. Fotográficamente, una vez se solicitan al No, laboratorio. en su informe. En el informe no. Tampoco podemos saber descriptivamente cómo venía el elemento, porque usted tampoco nos dice en su informe cómo venía, sí o no. No. O sea que el análisis tampoco está completo, sí o no. Bueno, no está completo. Entonces le falta otro punto a la técnica ACET, ¿correcto? Digamos que sí. Comparación. Vamos con la segunda letra de la palabra ACET. ¿Qué es comparar? Relacionar algo con otra cosa, ¿sí o Con no? otra. Ajá. Usted halló, según su relato, un fragmento, ¿correcto? Contésteme que no lo escuché. Sí, señor. Usted lo denomina un fragmento incipiente, ¿correcto? Sí, señor. Ese fragmento incipiente, ¿usted lo comparó con algo, sí o no? Hay que observarlo. No, ¿lo comparó, sí o no? No. O sea que ese fragmento incipiente no fue comparado con nada. Dígame sí o no, por favor. No. Por lo tanto, la técnica ACEP que usted menciona, le falta la letra C para ser desarrollada, ¿correcto? Sí. Hablemos de la evaluación del informe como tal, o de la evaluación de lo que usted encontró. Usted habló que el informe llegó con una orden de premura, ¿correcto? Sí, señor. ¿Esa orden de premura es común en medicina legal, sí o no? No.
O sea que eso condiciona a la persona que va a hacer el informe a que actúe rápido, ¿sí o no? Sí, señor. Y se pueden omitir ciertos procedimientos, ¿correcto? Por la premura. No, todos tienen su... Por ejemplo, usted me puede decir la cantidad de sustancia que utilizó cianoacrilato en su verificación, lo que está allí en el informe, ¿cuánto utilizó? Para ese caso, No, en el informe. en el informe no quedó plasmado. Y tampoco podemos saber qué cantidad de reactivo amarillo utilizó, ¿cierto? En el informe. No, Y tampoco su memoria le da en este momento para decirnos, ¿cierto? no, es verdad. Porque usted ni siquiera sabe cuántos elementos examinó. Nos habló en una oportunidad de 4, luego nos habló de 5 y luego nos habló de 7. 7, Al final, ¿cuántos examinó? 7. Pero tuvo algunas dudas en eso, ¿no? Claro, el tiempo y la memoria no falla, claro. Tanto le falla la memoria que usted tuvo que colocar la palabra latentes cuando aparecía la palabra huellas, ¿correcto? Sí, es Y cuando le contestó a la fiscalía la primera vez, usted le dijo que el objeto del estudio era la búsqueda e identificación de huellas búsqueda e latentes. identificación de Pero la palabra latente no aparece en la petición, ¿correcto? búsqueda e identificación de huellas. Sí. O sea que esa palabra la colocó usted en una de las respuestas que dio a la fiscalía, ¿correcto? La respuesta... ¿La colocó se sí o agregó. no? Sí, Y la colocó varias veces en su informe porque hacía falta en la petición que le habían hecho, ¿correcto? sí, señor. O sea que a usted le pidieron que examinara unas huellas, no le dijeron si eran unas huellas de frenado o si eran unas huellas de arrastre o de qué tipo. ¿Aparece la palabra lofoscopía en la palabra huellas? No, ¿Hay alguna diferencia entre huella e impresión dactilar, señor testigo? claro. Ahí- Huellas encuentra uno huella de zapato, huellas. O sea que era mejor utilizar técnicamente impresión dactilar, Sí, señor. pero usted utiliza de todas maneras la palabra huella. Es como viene. ¿Sí o no? Así es. O sea que el informe tiene algunas consideraciones de imprecisión en lo que tiene que ver con la descripción del elemento, ¿es correcto? ¿Sí o no? Puede ser, sí, señor. Y puede ser porque la palabra huella está mal precisada, ¿correcto? Así es. O sea que una pistola puede ser, digamos, puede tener una huella porque alguien la pisa, ¿correcto? Sí, No necesariamente de origen lofoscópico. es verdad. Usted realizó un informe. En este informe, lo que usted halló, en sus conclusiones, es a nivel de orientación o de probabilidad. De orientación. O sea que lo que usted trajo debe ser verificado por otros medios, ¿correcto? Sí, señor. ¿Usted sabe si o a usted se le pidió que verificara por otros medios lo hallado a nivel de orientación? No, Usted dijo que utilizó una cámara fotográfica, ¿cierto? sí, señor. Fotografías que no conoceremos en este momento en su informe, ¿correcto? Es verdad. Pero nos habló, entendí que tenía 5 megapíxeles, ¿es correcto? Sí, señor. Ese es la cantidad de megapíxeles para ilustrar una fijación fotográfica, la apropiada, ¿sí o no? Para el Dígame momento. sí o no. No, O sea que mucha información se puede perder en la interpretación de esa fijación fotográfica con esa cantidad de megapíxeles, ¿correcto? sí, es correcto. O sea que si tuviéramos en las fotografías, tuviéramos dificultades en interpretar lo que allí aparece, ¿correcto? Podría ser. Más si no las tenemos, ¿correcto? Sí, señor. Usted le dijo a la fiscalía que ese era el formato que existía para el año Sí, 2008, señor. ¿correcto? El preestablecido. Preestablecido. Ujú. Sí. Y usted obviamente realizó curso de policía judicial, ¿correcto? Sí, señor. Y obviamente conoce temas de policía judicial. Sí, señor. Entre ellos conoce este librito azul, ¿cierto? No mucho. ¿No conoce este libro azul que es el manual de policía judicial? No mucho. O sea que no sabe los protocolos que están acá en este manual. No, señor. ¿No sabe usted que, por ejemplo, existe un
informe de investigador de laboratorio, que es el FPJ-13? Ellos tienen... ¿Sabe o no sabe? No. Usted sabe que el formato FPJ-13, en su punto 5, dice informe sobre el grado de aceptación de la comunidad técnico-científica de los procedimientos empleados. ¿Sí conoce o no conoce? Sí, señor. Pero entonces no utilizó lo que dice el manual de policía judicial. Es lo que tengo que trabajar. ¿Lo utilizó o no lo utilizó? No lo utilice. ¿Y usted sabe cuándo se aprobó este manual de policía judicial? No, señor. Acta 053 del 13 de mayo de 2005, ¿lo sabía? No, señor. Y usted realizó el estudio después de 2005, El ¿correcto? 2003. De Policía Judicial 2003. No, el estudio, no el curso. De lofoscopia 2006. No, el estudio que está presentando acá. ¿Cuándo lo realizó? 2011. No lo escuché, perdón. 2011. 2011, después que estaba en vigencia este manual, ¿correcto? Sí, señor. O sea que usted desconoció el manual de policía judicial que establece cuáles son los formatos para este tipo de análisis, Sí, ¿correcto? señor. Señoría, yo creo que hacer más preguntas es innecesario. Muchas gracias. Señor, Señoría, yo me opongo. Obviamente, yo sé que probablemente, pues supongo que probablemente, porque aquí a veces se habla así, usted va a decir que es un tema de valoración, pero yo sí quiero dejar sentadas las bases de la oposición en el sentido que, primero, no se reúnen los parámetros para que sea tomado como un informe base de opinión pericial de acuerdo al artículo 415. Segundo, no ha sido debidamente sustentado y se careció de los aspectos que contempla el manual de policía judicial. Manual de policía judicial que, como lo dije, fue aprobado por Acta 053 del 13 de mayo de 2005, fue reformado en el 2018, pero en esa fecha 2011 estaba vigente este libro azul que yo traje acá. En ese libro azul, el formato FPJ-13 nos dice exactamente cuáles son los requisitos de ese tipo de informes, que no se cumplieron. No contiene aspectos que nos permitan verificar situaciones periciales concretas. No hay un aspecto que uno pueda verificar, por ejemplo, si hay un fragmento, pero no nos dice si es de contacto, si es de arrastre. O sea, no hay nada que nos diga exactamente qué es lo que se pretende demostrar con este estudio. Y hay otro aspecto. Es un estudio de orientación. Y si estamos hablando de la regla de la mejor evidencia, van a venir expertos en balística que nos van a traer una percepción sobre algunas situaciones. Aparte que el resultado del estudio es negativo, entonces yo no entiendo para qué se incorpora un estudio cuyo resultado es negativo. ¿Para demostrar que se estudió y que no se encontró nada? Sí, no, pero nada que interese a la investigación. O sea, que nos permita avanzar hacia adelante. Entonces, cuando uno encuentra un estudio de orientación a nivel pericial, se entiende que dentro de las reglas de mayor evidencia, si estamos hablando de pericia, en este caso no es una pericia, dentro de las reglas de mejor evidencia tenemos que complementarlo con algo que nos dé, porque las pericias no se basan en orientación, se basan en probabilidades. Y la criminalística tiene 7 principios, entre ellos tiene uno de probabilidad, y hay que determinar si la probabilidad es baja, media o alta. Porque la certeza, si bien el código la plantea como parte de las preguntas a un testigo, la certeza es un asunto que le corresponde al juez, no le corresponde a los expertos determinar, claro, un tema de certezas. Entonces, en esa medida, señora juez, considero que no se puede incorporar como informe pericial lo que acabamos de ver. Yo en esa medida, y refiriéndome no al testigo, porque el testigo, pues obviamente, lo tratamos con respeto, pero sí al criterio de la Fiscalía, para mí es un desastre pericial. Gracias.